Bueno, entonces damos inicio a nuestro webinar de Cuidando Sonrisas con un tema muy interesante que es el dolor orofacial en el paciente oncológico, evaluación integral y manejo interdisciplinario. Como siempre, me acompañan nuestras queridas doctoras, la doctora Daniela Bustamante y la doctora Carla Montoya, quienes venimos trabajando varios temas. Hemos comentado anteriormente que estamos preparando el temario de todo el 2026, entonces si hay algún tema el cual quieren que nosotros lo hablemos, que por favor nos escriban ahí en el chat y nosotros pues vemos cómo lo podemos desarrollar. Perfecto. Listo. Un aviso pues importante, este webinar pues tiene fines educativos e informativos. Nosotros no reemplazamos a la consulta de si algún paciente lo está viendo y pues recomendamos pues no automedicarse ni modificar pues tratamientos sin orientación del profesional que lo esté atendiendo. Empezamos con la definición, que es dolor orofacial. Aquí les puse en inglés cómo lo pueden encontrar para buscar artículos o algunos textos, que es orofacial pain o FP, y nos dice que es una experiencia sensorial y emocional desagradable localizada en la región oral, maxilofacial y las estructuras relacionadas pues con la mucosa, dientes, huesos, músculos, la articulación temporomandibular y los nervios craneales. Entonces, puede tener origen nociceptivo, neuropático mixto, que lo veremos más adelante. Y este es el general. Como estamos hablando en pacientes oncológicos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Pues que no es únicamente local, no es solo inflamación, no es solo un efecto secundario y es mucho más allá que eso. Entonces es un dolor pues complejo, dinámico, es multifactorial y este dolor orofacial se nos complica en estos pacientes. Es más difícil de detectar y como les digo, hay varios puntos de los cuales podemos obtenerlo y es una afección muy común y también es incapacitante. Siguiente, por favor. A ver, listo. Entonces, nosotros hicimos una investigación. No hay mucho sobre este tema o lo que hay es muy generalizado, digamos, en el cáncer, pero hemos encontrado este artículo muy interesante que lo realiza desde la Universidad de Sevilla en agosto del año pasado, donde hace como una recopilación de todas las manifestaciones clínicas y los mecanismos del dolor en estos pacientes y específicamente en cáncer de cabeza y cuello. Hay algo interesante en este artículo que me pareció y es que no hay un odontólogo en el comité, en las personas quienes lo realizan. Todo lo realiza fisioterapia y hay un equipo multidisciplinario. No hay odontólogo, más sin embargo, las manifestaciones clínicas eh, están en cavidad oral. Entonces, obviamente aquí vemos que nos falta como odontólogos trabajar más en esta área, involucrarnos en los equipos interdisciplinarios y la importancia de nuestros conceptos en estos espacios. Entonces, aquí lo que vamos a hablar está basado más que todo en este artículo. Ahí está para que lo busquen, quien quiera profundizar, es lo más actual que hay. Como les digo, hay varios estudios, pero no están tan específicos.
y las características clínicas de este dolor y los mecanismos subyacentes están muy poco estudiados. ¿Qué es lo complejo de esto? Que si están poco estudiados, pues hay mayor error en el diagnóstico y por ende mayor error en el tratamiento. ¿Qué necesitamos y qué recomendamos? Pues que se crean las evaluaciones estandarizadas mediante herramientas validadas, obviamente, para mejorar la fenotipificación y así poder abordar con las estrategias específicas correctas. Entonces, es un trabajo que nosotros tenemos que hacer como odontólogos, integrarnos más en esta área. Generalmente, ahí explica que tienen que ser eh, ese dolor orofacial diferenciado con la cefalea, ¿sí? Con el dolor de cabeza, que depende mucho de saber de dónde es el origen para atacarlo. Entonces, obviamente cefalea es el dolor localizado en la cabeza por encima de la línea orbitomeatal o la cresta nucal, pero el dolor orofacial lo define como simplemente como una forma frecuente de dolor percibido en la cara y en la cavidad oral. ¿Listo? Entonces, esa es como la diferencia anatómica que tienen y también el origen cambia. Las cefaleas pueden tener orígenes primarios, como una migraña, una cefalea tensional, y también como causas secundarias como la patología intracraneal o invasión tumoral, a diferencia del dolor orofacial que amplía las etiologías y pueden ser de origen dental, pueden ser o musculoesquelética, puede ser de la ATM, también pueden ser neuropáticas o inflamatorias. Entonces ven que se abre pues un abanico a todas las posibilidades y es más complejo determinar el origen. Aquí están los factores involucrados, además de los que mencionamos, también, están las comorbilidades de los pacientes. Ahí mencionan con importancia también los pacientes afectados en la parte psicológicas. Miren, está la depresión y bueno, hay diferentes mecanismos de dolor que hacen aún más complejo el diagnóstico en estos pacientes. Como les decía, ¿por qué es diferente y por qué se complica más en estos pacientes? Porque en el mismo paciente podemos tener dolor por que hubo un daño tisular, por un daño en nivel del sistema nervioso, porque hay más encima una infección y el componente emocional. Entonces, todo se une, se junta y no sabemos de dónde viene y por eso responden mal a tratamientos. Entonces, si el paciente viene con dolor, y vemos que hay una infección, no sé, por hongos, por ejemplo. Entonces nosotros atacamos esa infección, pero el paciente sigue con el dolor, sigue y atacamos y viene con el daño tisular y atacamos eso, pero igual si el paciente otra vez sigue con el dolor, entonces esto complica de verdad que nosotros podamos ver de dónde viene y poder atacar. Entonces, asimismo, pues el tratamiento tiene que ser más integral. ¿Qué pasa en estos pacientes? Efectivamente, como ya lo hemos hablado en nuestras anteriores webinars, existen cambios tisulares cuando estos pacientes se realizan quimioterapia y radioterapia. Entonces, ¿qué pasa en ellos? Hay atrofia epitelial, la disminución de la capacidad de reparación, tenemos alteración vascular, fibrosis progresiva. Entonces, hay fragilidad en nuestra mucosa, el dolor no se va y estamos siempre con un mayor riesgo de infección. Estos pacientes
ya saben, como bien hemos dicho, pues son vulnerables, ¿no? En la parte inmunológica nos encontramos con neutropenia, la microbiota está alterada y la respuesta inflamatoria también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa algo, pues todo está más prolongado, se demora más en cicatrizar, en sanar, el dolor también es persistente y pues es un cuadro más crónico en el cual nosotros pues nos tenemos que ver enfrentados. En oncología es común encontrar varios tipos de dolores. Nosotros ahora, yo hablaré un poco, pero mis compañeras lo especificarán más. Entonces, tenemos el dolor nociceptivo, el neuropático, el basal, el dolor físico también y el dolor emocional. Entonces, esto hace que ya tenemos una condición que se prolonga y esto hace que más se alargue el dolor pues en estos pacientes. Es muy frecuente. ¿Cuáles son las causas principales? Mucositis. Ustedes saben que esta es una condición que afecta bastante, sobre todo pues en los grados, en los de mayor nivel. Ya tenemos ya un webinar de mucositis y pues una relación directa, ¿no? En nuestros pacientes pues con quimioterapia, radioterapia y también en inmunoterapia. La fibrosis y el trismus, que es muy frecuente pues en la radioterapia, ya saben que es la limitación de nuestros pacientes para la apertura, para comer. Esto se acompaña pues con dolor muscular, articular. Todo esto nos afecta en la nutrición, en la dificultad también para higiene y en la atención en caso de que tengamos algunos cuadros de infección o tengamos algún problema dental en la parte posterior, pues nos dificulta tener acceso a esto. Estos pacientes además vienen con dolor neuropático, ya con la postquimioterapia tienen sensación de ardor, hiperalgesia, descargas eléctricas, aunque está pues a veces, muchas veces subdiagnosticado, es algo que muy común en que nosotros encontramos en estos pacientes. También la cirugía de cabeza y cuello, pues causa lesión nerviosa muchas veces, adicional pues de la física. Ustedes saben que estas cirugías pues son mutilantes, entonces los grandes cambios anatómicos que existen y hay un dolor persistente posoperatorio, no únicamente de la inflamación, sino por otras etiologías. Como lo dije, la vulnerabilidad que tienen estos pacientes, las infecciones oportunistas, también hicimos un webinar de solo infecciones y también que no es muy frecuente, pero hay casos, hemos encontrado, hemos visto metástasis a nivel oral. Entonces, esto también nos puede causar dolor en estos pacientes y que es un dolor pues profundo y progresivo. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de dolor, hay varios tipos de dolor. Hay una clasificación internacional. Entonces, estos son los conceptos básicos. Yo vi por ahí también, creo que Carla o Daniela nos va a hablar un poco más de esto, pero para que tengan muy presente estos conceptos y las diferencias que hay de dolor. Entonces, tenemos tres. El primero es el dolor nociceptivo. Este es un dolor que es de origen inflamatorio agudo o por daño tisular. Ejemplo, las mucositis, las infecciones, ¿listo? Comúnmente
este dolor es un dolor agudo y es pulsátil, ¿ya? Es pulsátil. En la clasificación internacional nos dice debido a una lesión o inflamación de tejido. Cuando hay casos que involucran trauma quirúrgico, lesión nerviosa que es inducida por la radiación, por la radioterapia, si no se controla, esto evoluciona a un dolor neuropático. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Que es una lesión o una disfunción nerviosa. Aquí es la clasificación, lo dice tal cual, o sea, debido a un daño del sistema somatosensorial. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en este dolor van a sentir ardor, van a sentir hormigueo y descargas eléctricas. Entonces, aquí nos da en la quimioterapia, por ejemplo, la radio, la cirugía. Y tenemos el dolor mixto, que es el más frecuente, entonces es como la combinación de estos dos, por lo cual requiere un enfoque combinado y es el que más tienen los pacientes oncológicos, por lo que les comentaba. Y estos tres mecanismos pueden existir todos en el paciente. Entonces, también habla aquí como el dolor nociplásico, por si ustedes también en la literatura lo encuentran, y este es el debido a un procesamiento nociséptico alterado sin una lesión clara. ¿Listo? O sea, es como el primero, pero la lesión no está clara y en el nociséptico sí está determinada y ahí está el daño tisular. Entonces, estos son los tres posibles dolores para que lo tengan en cuenta, para que sepan el paciente cuando le refieran que diga, no, me duele aquí, tengo este dolor, ustedes ya saben que obviamente tienen que indagar en cómo es este dolor, qué tipo de dolor, la frecuencia, y ya ustedes saben, solo con las características que el paciente les diga, a qué tipo de dolor es, y con eso pues obviamente orientan su tratamiento. Obviamente, este dolor, como les digo, es muy frecuente, por ahí en la literatura aproximadamente un 60% dice que de estos pacientes tienen este dolor orofacial y aunque como es un tema que no está tan registrado, pues va a haber un subregistro. O sea, si así es el 60, me imagino que habrán más pacientes. Entonces, obviamente es un dolor persistente, es un dolor incapacitante llega a ser, el paciente no puede hacer sus funciones diarias, entonces le afecta para comer, le afecta, no puede masticar, le duele demasiado la parte de deglución, entonces ahí directamente nos afecta la nutrición, no puede hablar, no puede comunicarse. Es tan incapacitante que no puede dormir y ustedes ya saben el descanso y el dormir, todo lo que repara y todo lo que nos ayuda. Entonces, si eso nomás no puede hacerlo para hacer una higiene oral, también es muy difícil, cosa que nos complica a nosotros los odontólogos que el paciente pues no pueda cepillarse y ni siquiera pues pueda realizarse un enjuague. Entonces, la calidad de vida es totalmente afectada. Adicional, la carga que tienen. Si ya recibir la noticia de un proceso oncológico es complicado. Imagínense esto con un dolor persistente que no pasa, que está la calidad de vida afectada. Entonces, esos pacientes, además de eso, pues genera ansiedad, depresión, miedo al tratamiento, un miedo constante y muchos recurren al aislamiento social. Entonces, aquí saqué una frase que me parece muy importante, como dicen, el dolor oral sostenido deteriora la dignidad del paciente. O sea, es un conjunto de todo que realmente afecta. Entonces, por eso, siguiente, Carla, por favor. Por eso el rol como nosotros, como profesionales de la salud, como odontólogos, como los cuidadores de la salud bucal, tenemos que intervenir. ¿Cómo? Detectando todo a tiempo, como lo hemos venido diciendo. Siempre la prevención
es lo mejor que podemos hacer, evaluar integralmente. Ahora ya conocen los tipos de dolores a los que se pueden enfrentar. Con esto prevenimos las complicaciones o disminuimos los efectos secundarios, porque siempre decimos, no es que vayas a, o sea, con verlo antes no va a pasar nada, no, nosotros disminuimos el efecto secundario y obviamente la articulación que tenemos que hacer con el equipo interdisciplinario porque no podemos trabajar solos. Los dejo aquí con esta frase que dice que en el paciente oncológico aliviar el dolor orofacial no es un lujo, es una necesidad clínica, ética y humana para que se animen a trabajar, como les digo, de manera integral y sepan, lean este artículo en este tema pues tan importante que conlleva a la calidad de vida del paciente. Bueno, muy interesante toda esta introducción de Angie. Ahora yo voy a seguir hablándoles un poquito de cuando nosotros como odontólogos ya nos llega ese paciente, porque, por ejemplo, yo me muevo en el sector hospitalario y cuando los pacientes llegan a los hospitales en busca de ayuda por algún dolor en particular, puede que nosotros seamos la primera instancia a la que ellos han llegado, pero también nos pasa muchísimo, muchísimo que ya vienen remitidos de un médico general. Es decir, cuando el paciente está, digamos, en oncología y refiere algún dolor que acaba de aparecer, digamos que no es tan simple como que el paciente tiene el teléfono del oncólogo para estarlo llamando todo el tiempo y para decirle me pasa esto, sino que el paciente tiene que buscar cómo comunicarse, pedir una cita, hablar con la secretaria, digamos, no es tan directo. Entonces, lo más fácil es acudir a emergencias médicas. Allá no te va a ver un oncólogo directamente, sino que te ve un médico general. Y cuando el médico general atiende este tipo de pacientes, cuando les hablan de boca, por lo general ellos hacen como una inspección muy, muy por encima, pero no se centran en definir bien qué es lo que pasa en boca, ¿sí? Para muchos médicos que nos han remitido pacientes al hospital, muchos de ellos nos dicen, boca, inmediatamente remitamos la odontología y que lo revisen por ahí y que descarten que sea algo dental. Pero si desde odontología luego no saben qué hacer con el paciente, entonces ese paciente prácticamente queda en la nube, ¿sí? Porque no queda ni atendido por medicina ni atendido por odontología. Y como decía Angie, pues un paciente con dolor es un paciente que tiende a las complicaciones, ¿sí? Es un paciente que se va a deteriorar. Entonces, algo importante como odontólogos es que entendamos que este manejo del dolor, como un tema muy general, siempre va a ser un proceso que, como decía Angie, es dinámico, continuo y multidimensional. ¿Por qué? Porque los pacientes, especialmente oncológicos, tienen cambios constantemente porque tienen unos tratamientos bastante agresivos. Son pacientes que están sometidos a un tratamiento ya sea con medicamentos químicos fuertes o con radiaciones o con inmunoterapias o con cirugías agresivas. Entonces el paciente nunca va a ser estático, el paciente siempre va a ser dinámico y el hacer dinámico quiere decir que el dolor puede mejorar como puede empeorar, que es lo que por lo general pasa. Entonces eh, no es importante como que nosotros simplemente evaluemos el dolor una vez, sino que cada que tengamos control con ese paciente, evaluemos cómo ha cambiado ese dolor en el tiempo. ¿Sí? Hay que preguntarle al paciente, no solamente le duele algo, sino cómo es indagar ese dolor, ¿sí? ¿Qué tan intenso es? ¿Dónde le duele? Si esa localización inicial ha cambiado, se ha extendido, si ha migrado, ¿sí? Si hay un dolor que ha aparecido posterior un procedimiento o a una de las sesiones de quimioterapia, ¿sí? Como indagar muy bien porque no es algo estático. Importante para nosotros es la anamnesis, ¿sí? Que nosotros cuando llegue a nuestra consulta, nosotros podamos hacer una muy buena anamnesis porque ese va a ser nuestro eje central. Si nosotros no hacemos las preguntas correctas, no olvidemos que nuestros pacientes son una cajita de Pandora, son una cajita llena de información, ¿sí? El paciente muchas veces no da toda la información
porque no sabe qué es importante y qué no. Entonces está en nosotros saber hacer las preguntas correctas e indagar un poco más de lo que el paciente dice para realmente poder llegar a hacer conclusiones y conclusiones pues que nos ayuden con el diagnóstico. Entonces, en este caso, en estos pacientes no nos basta con que hagamos una descripción del dolor. El paciente llegó con un dolor en el cuadrante inferior derecho, tomó Dolex. No, hay que hacer realmente una descripción muy específica, ¿sí? Y indagar a profundidad. Siguiente, Carla. Bueno, en esta anamnesis, que sería como una base para que tengamos siempre a la hora de atender a estos pacientes, es que siempre debemos preguntar al paciente cuándo inició el dolor, ¿sí? Como les decía, muchas veces el dolor puede que haya empezado después de una sesión de quimio o después de una sesión de radio, o resulta que el paciente empezó un hábito diferente, o el paciente cambió un medicamento, le cambiaron un medicamento, o le diagnosticaron una enfermedad que acompaña el cáncer, que no tiene nada que ver, no tiene relación con el cáncer. Entonces hay que preguntar al paciente, ¿hace cuánto apareció esto? ¿Sí? Y cuando le preguntamos cuándo apareció, hay que como guiar al paciente a que él haga memoria si durante ese inicio del dolor hubo algo raro o diferente que pasó en su vida, ¿sí? Como les dije, cualquier cambio nos interesa, ¿listo? Entonces, eso es importante saber cómo es y en qué momento empezó. La localización, por supuesto, es importante porque a veces hay dolores que comienzan en una parte, pero pueden ser migratorios. Entonces, es identificar al paciente dónde comenzó el dolor, cuándo se extendió hacia tal parte, ¿sí? Hay pacientes que pueden indicar que no son muy claras los límites de la ubicación. Hay personas que te pueden decir, me duele como por aquí, pero no puntualmente aquí o puntualmente aquí, sino que tienen un dolor que puede ser muchas veces hasta irradiado y ellos no logran indicar exactamente dónde es. Entonces hay que ayudarle un poco al paciente con haciéndole pruebas de sensibilidad, haciéndole pruebas de percusión, ¿sí? Identificar, verificar toda la cavidad oral, no solamente la parte de los dientes, ¿sí? Sino en general todos los tejidos que tenemos, verificar cómo está la integridad de las mucosas, todo lo que podamos verificar, pues esto nos va a ayudar realmente a ayudar al paciente a que encontremos el punto y la localización perfecta. Y hay que también buscar el tipo y la cualidad del dolor. Como decía Angie, no todos los dolores son iguales. Entonces hay pacientes que le pueden decir a uno, es un dolor sordo. Un dolor sordo a veces nosotros decimos, bueno, ¿cómo es un dolor sordo? Un dolor sordo es como un dolor que es disperso, pero a veces se siente profundo. Y esos son aquellos dolores que uno puede a veces no identificar la localización como tan puntual. Pero a veces el paciente te puede decir, no, realmente es un dolor más como de ardor y el ardor es más específico. Entonces, eso te ayuda a que la localización sí sea un poco más puntual. Entonces, las características del dolor también son bastante importantes y hay que dejarlo siempre escrito en la historia clínica. Si hablamos, como decía mi compañera Angie, de ardor, hormigueo o tipo de descarga eléctrica, sabemos que vamos a empezarnos a enfocar en que posiblemente sea un dolor neuropático, pero también puede que a veces el paciente venga con combinación de tipos de dolor, entonces puede que también sea un dolor de tipo mixto o que simplemente sea uno de tipo nociceptivo. Entonces, eso siempre tiene que quedar en la anamnesis bien descrito. Siguiente. También hay que dejar en la historia clínica los factores modificadores, ¿sí? Hay que preguntarle al paciente si el dolor se intensifica, por ejemplo, cuando mastica, cuando traga, cuando habla, ¿sí? Cuando duerme, cambios posturales, si resulta que son dolores cuando toma algo caliente, algo frío, cuando tiene dolor inicial, ¿cierto? Y el paciente, hay muchos pacientes que cuando llegan a la consulta ellos ya se han automedicado, entonces dicen, no, el dolor me comenzó a tal hora y yo lo que hice fue tomarme un meloxicam, me tomé un ibuprofeno, me tomé un naproxeno, entonces preguntarle, bueno, cuando te tomaste ese primer analgésico, ¿el dolor se dio hasta un punto? ¿Nunca se dio? ¿Sí? Hay que preguntar realmente, indagar qué ha hecho el paciente por ese dolor y si eso que ha hecho él por ese dolor le ha mejorado.
no solamente con analgesia, hay pacientes que también pues realizan muchas cosas de tipo como caseras, ¿no? Como enjuagues o que se colocan clavos de olor o cosas, digamos, que no son a nivel médico tan usadas, pero hay que preguntarle al paciente qué ha hecho y si algo de lo que ha hecho realmente ha mejorado, ha empeorado o ha mantenido el dolor igual. Luego, hay que hablarle también de la relación que tiene con el tratamiento y es saber cuánto tratamiento está recibiendo, por ejemplo, en radiación, saber cada cuánto le están haciendo sus sesiones de radioterapia y qué intensidad es. De la quimioterapia, saber cuándo fue la última vez que le hicieron quimioterapia, qué tipo de medicamento, porque la quimioterapia, como sabemos, los medicamentos que utilizan son súper amplios y súper variados y no a todos les aplica la misma medicación. A veces también hay quimioterapias que pueden ser orales, otras que son intravenosas. Hay también medicamentos que pueden ser complementarios, pueden estar colocando dos medicamentos juntos, entonces eso es importante también definirlo. Y hay que preguntarle al paciente si ese dolor que está teniendo, pues, qué tanto impacto funcional y psicosocial está teniendo. Es decir, ¿hace cuánto te empezó? Porque como nos puede llegar el paciente que recién le empezó el dolor, también nos puede llegar ese paciente que, como les digo, ha dado miles de vueltas en su EPS y nunca nadie le ha solucionado y ese paciente ya lleva mucho tiempo con ese dolor, no sabe qué hacer, está desesperado, ha intentado todo lo que le han dicho, entonces hay que pues, empezarle a preguntar, esto, ¿tú en qué trabajas? Este dolor que tienes, te ha incapacitado, te han dado incapacidad, ¿en qué trabajas? Para uno saber si en la persona a lo que se dedica realmente es incapacitante el dolor que está teniendo. Entonces, toda esa parte emocional y psicosocial que envuelve al paciente, nunca la debemos dejar de lado porque en realidad eso es una de las cosas más importantes. El paciente nunca es el paciente número tal. El paciente como tal, siempre que llega, es el paciente, es el ser humano que llega, que es un conjunto de miles de cosas. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ¿sí? Hasta qué punto se está limitando y le está modificando o empeorando su calidad de vida ese dolor por el cual consulta. Siguiente. El examen clínico debe ser dirigido, como les decía, la idea de que sea sistemático, es decir, que nosotros nos acostumbremos a llevar como una guía de ese examen clínico, pues va a hacer que sea cada vez más simple y que no dejemos pasar nada por alto. Lo que nosotros recomendamos es hacer evaluación de mucosas inicialmente, mucosa oral, entonces verificar si hay ulceración, si hay zonas necróticas, si hay sangrado, si hay algún tipo de zona donde, por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer oral, verificar dónde fue su cáncer oral primario y ver si ahí está generándose nuevamente algún tipo de lesión para nosotros pensar si es una recidiva, si ya le hicieron una recesión ahí y está volviendo a aparecer la misma lesión. Hacer una palpación, ¿sí? Hacer una palpación, tenemos que acordarnos que nosotros no solamente estamos enfocándonos en cavidad oral, sino que tenemos que verificar que todas las cadenas ganglionares que están relacionadas con la zona de cabeza y cuello no tengan ningún tipo de alteración. Eh, Hacer toda la parte de los músculos. Muchas veces los pacientes llegan con unos dolores tremendos y resulta que son, por ejemplo, musculares, que tienen puntos gatillo donde cuando tocamos medios, así sea algo muy suave, nosotros, el paciente de una brinca. Entonces hay que identificar, empezar a hacer palpación de los maceteros, por dentro tocar los pterigoideos, temporales, el platismo, todos los músculos que podamos empezar a tocar y verificar si el paciente tiene algún tipo de sintomatología. También hay que ayudar al paciente para verificar cómo está la ATM, ¿sí? Sabemos que la ATM no es un tema que a todos los odontólogos pues como que profundicen, ¿sí? Hay odontólogos ahora que se están especializando mucho en este tema, pero hay que hacer una buena exploración de la ATM, verificar que el paciente realmente no tenga clic, que no tenga saltos, que no tenga desviaciones, que cuando nosotros le pidamos al paciente que abra, el paciente realmente tenga una apertura bucal ideal, ¿sí? Lo más cercana a lo ideal, no que el paciente tenga una apertura muy baja y que tampoco nos permita ni siquiera mirarlo en la cavidad oral. Entonces, eso también tenemos que verificarlo. Verificar, ¿por qué? Porque estos pacientes, por ejemplo, los que están en radioterapia,
pueden tener muchas fibrosis y esas fibrosis pues pueden hacer que tengamos trismus y que tengamos también dificultad para la apertura. Otra parte es importante, la evaluación neurosensorial. Aquí hay que verificar cómo está la parte del tacto. Entonces, decir al paciente cómo está, si siente lo que le estamos haciendo en la parte externa, si tiene sensibilidad en la parte interna. Hay que verificar si podemos encontrar hipoestesia, disestesia o alodinia. La diferencia entre ellas es que la hipoestesia lo que hace es que hay una baja de sensibilidad, ¿sí? Como una especie de parestesia. Entonces, el paciente puede sentir adormecimiento en algunas zonas. La disestesia es la sensación anormal, es una sensación de dolor, de incomodidad, ¿sí? Como siento, pero siento algo negativo, ¿vale? Y la alodinia es más que un estímulo que debería ser normal, duele, como por ejemplo solamente rozar el paciente y que el paciente ya brinque porque siente un ardor, un dolor impresionante con un estímulo que no estaría de ningún tipo relacionado, ¿vale? Y la evaluación salival es importante, aprovechando que tenemos la jeringa triple, siempre tratar de que cuando hacemos la exploración en cavidad oral, verifiquemos que todas las salidas de los conductos de las glándulas salivales no estén taponados, estén funcionando, ¿sí? Simplemente rociarles un poco de aire y verificar que haya producción salival. Si no la hay, entonces empezar a indagar si se puede hacer de pronto una ecografía de glándulas salivales o mirar una cialometría, verificar si de pronto ese dolor que está sintiendo el paciente puede estar relacionado más con una serostomía, con una resequedad o con una obstrucción realmente de esos canales glandulares. Bueno, para poder nosotros también, más allá de lo que clínicamente vemos, ¿cierto? Y dejar todo eso puesto en la historia clínica, también tenemos que basarnos en herramientas que ya existen, porque pues hay mucha gente detrás de esto trabajando para eso, no solo para el dolor orofacial, sino para el dolor en general. Y para esas vamos a tener, por ejemplo, una escala que es la escala EVA, que es la escala análoga visual, y esta lo que nos va a ayudar es a medir la intensidad. Esta la vemos mucho en los triage de los hospitales, de las IPS, y es que te ponen un tablerito de verde a rojo y lo que aquí vamos a hacer simplemente es verificar en una escala numérica, ¿sí? Por eso se juntan, para uno indicar al paciente, si 0 es nada y 10 es insoportable, ¿usted cuánto considera que tiene su dolor? ¿Sí? Ayudarle un poco al paciente a entender más o menos en qué grado está, ¿sí? Si esta escala nos permite identificar que estamos en un 5, entonces uno puede decir el paciente tiene un dolor moderado, pero si el paciente ya nos dice 8, 9, 10, o hay personas que uno le dice de 0 a 10 y dicen 1000, ya sabemos que estamos ante un dolor extremo, entonces es un paciente que sabemos que necesita pues una atención urgente, ¿vale? Esta es como la escala mucho, pues la más básica que tenemos. Siguiente. Luego sigue el cuestionario TN4, que este va más enfocado en definir si el paciente tiene un daño o un dolor de tipo neuropático, ¿listo? Porque acuérdense que está el nocioceptivo. El nocioceptivo, ese tiene que ver más con daños tisulares, ¿sí? Tisulares se hace referencia a daños de tejidos. Tenemos tejido óseo, muscular, epitelial, ¿cierto? Pero este va a tener componente que es solo de tejido nervioso, ¿sí? Este es solo en nervioso, entonces este es como un cuestionario donde le vamos a preguntar al paciente cómo es la sensación del dolor, si asocia el dolor a algún síntoma como hormigueo, sensación, entumecimiento, picazón, cuál es el área del dolor, ¿sí? Si hay hipoestesia al tacto o hipoestesia a los pinchazos y en qué zona en la zona del dolor el dolor puede ser causado o incrementado por un cepillado o por un roce, ¿sí? Entonces, a todas las respuestas que haga el paciente, al final lo que hacemos es hacerle estas 10 preguntas y se considera que hay un dolor neuropático cuando el puntaje da 4 sobre 10 en adelante. Si el paciente ya tiene un 5 sobre 10, 6 sobre 10, ya estamos hablando de que la sensibilidad empieza a ser desde un 80.5 y que el paciente está teniendo algún tipo de dolor que está empezando a afectar el nervio, ¿listo? Entonces, esto es importante, es esencial para ajustar las intervenciones terapéuticas, porque como les decíamos, estos pacientes pues no son estáticos, sino que son muy dinámicos, entonces hacer este cuestionario de manera paulatina pues nos ayuda
a ver en qué está cambiando ese dolor y si los tratamientos que estamos haciendo desde el inicio están funcionando o realmente no están funcionando. También tenemos el cuestionario de dolor, que este es ay, se me fue el nombre. El de PAINT. Sí, este es el cuestionario PAINT, que lo que hace también es una especie de preguntas, sino que este es un poquito más largo, ¿sí? Y va a evaluar también tanto la escala numérica como también el tipo del dolor. Entonces uno les pregunta al paciente si es fluctuante, si tiene unos picos que bajan y vuelven y suben, si hay dolor entre cada pico o si hay ataques de dolor entre los picos o no. Entonces aquí normalmente el paciente también empieza a llenarlo o nosotros lo podemos llenar y le indicamos, por ejemplo, en ese muñequito al paciente que nos marque la zona donde él cree que está el dolor ubicado, ¿vale? Este cuestionario permite al paciente también hacerle un seguimiento no solamente del dolor durante la consulta, sino más o menos hacerle preguntas que vayan enfocadas en saber si ese dolor más o menos tiene un rango de 4 semanas. Entonces, como para darnos una idea de como la antigüedad del dolor, ¿vale? Siguiente. Esta es la otra parte del mismo test, del test PAIN. Y acá también se hace como un cuestionario. Este tipo de cuestionario viene con 6 respuestas. Nunca, apenas lo he notado, ligeramente, moderadamente, fuertemente y muy fuertemente. La idea es que el paciente lo llene o nosotros lo llenemos si el paciente no lo puede hacer por cuestiones motoras. Y al final se debe colocar la sumatoria de cada una de las respuestas, ¿sí? Es decir, en cuántas veces contestó nunca, cuántas veces apenas lo ha notado y así sucesivamente. Los puntajes totales indican si es probable que el dolor contenga o no un componente neuropático. Siguiente, Carla, por favor. Y aquí vamos a ver cómo se correlaciona y es a cada parte se le da un puntaje, ¿sí? Si el dolor es persistente con fluctuación, no se le da puntaje. Si es con ataques de dolor, -1. Si ataques de dolores sin dolor entre ellos, un punto se suma. Si ataques de dolor con dolor entre ellos, a mí se le suma un punto. Si la respuesta es que el dolor es irradiado y la persona ubica la zona del punto donde duele y hacia dónde irradia, se le deben de sumar 2 puntos, más las otras preguntas, y el total se suma, y en el puntaje vamos a tener una escala de 0 a 38 puntos, y la idea es ubicarlos en esa escala, ¿sí? Si el paciente está hasta 12, entonces posiblemente estamos ante un dolor nociceptivo, es decir, que es un dolor posiblemente del hueso, del tejido blando, del tejido epitelial. No es conclusivo cuando estamos de 12 a 19, ¿sí? Hay todavía que hacer de pronto más pruebas, pero si ya al 19 al 38 nos da ese puntaje, lo más probable es que sí estemos ante un dolor neuropático y pues ya tenemos un poco más de seguridad a la hora de instaurar un tratamiento. También tenemos la escala de la mucositis. Recuerden que tenemos estas 2 tablitas que son importantes. Una nos los da el Instituto Nacional de Cáncer y la otra la Organización Mundial de la Salud. Y aquí una de las causas o motivos por los cuales más consulta el paciente es por la mucositis. Entonces nos va a ayudar también a clasificarla. Según lo que vemos aquí, la diferencia es que las escalas cambian un poco. Por ejemplo, en la el Instituto Nacional de Cáncer se tiene una escala de 5 cuando el paciente ya está muerto, pero nosotros realmente no nos va a llegar nunca un paciente para clasificarlo en este estado. Seguramente en 4 también a veces puede que nos lleguen, como puede que no, a no ser que estemos trabajando en un ámbito hospitalario, pero por lo general se va a relacionar 2 cosas, es la clínica, ¿sí? Si hay dolor, si hay eritema, si hay ulceración, cómo son los grados, ¿sí? Y también va a ir relacionado con la alimentación, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente puede tragar sólidos, estamos hablando de una escala de 2, pero si el paciente ya no puede tragar sólidos y su dieta solamente es blanda, entonces eso evoluciona a una escala de 3. Y si el paciente tiene incapacidad para alimentarse, estamos hablando de que es una escala de tipo 4. Entonces, en ese orden de ideas hay que evaluar
tanto lo que vemos clínicamente como la capacidad que tiene el paciente para poder nutrirse. Y asimismo poder clasificarla y según su clasificación, asimismo también tratarla. Como dijo Angie, ya habíamos tenido un espacio sobre mucositis, pero pues si ya saben que cualquier tipo de duda que pueda generar, también nos la pueden seguir escribiendo. Y esto es muy importante, es el registro fotográfico. No es una escala como tal, digamos que la haya inventado alguien en particular, pero sí se recomienda que si el paciente va a ser un paciente continuo, entonces es un paciente que debemos de hacer siempre registros fotográficos cuando se presentan los dolores, ¿sí? Hacer el registro de cuando está el dolor agudo, si vemos la causa, por ejemplo, como en las fotos que estoy mostrando ahí, entonces hacer un registro para ver si este paciente va evolucionando positivamente o si por el contrario no evoluciona ante lo que estamos haciendo. Y eso nos ayuda también para mostrarle al paciente. Acuérdense que hay muchos pacientes que llegan a la consulta y resulta que no, pues de la misma angustia del dolor no tienen tanta paciencia como para ver resultados y sienten que antes están empeorando, ¿sí? No los culpo porque obviamente el dolor es dolor, pero sí ayuda un poco el registro para mostrarle, mire, este fue la manera como usted llegó, mire cómo hemos mejorado en este aspecto, mire estas zonas de aquí cómo han mejorado, ¿sí? Es un soporte que también podamos tener visual para hacer una cronología en el tiempo, ¿vale? Y este tipo de fotografías, lo ideal es relacionarlo con la calidad de vida y con la pérdida de la función. Es decir, las fotos deben de ir con fecha de atención y normalmente en la evolución poner si el paciente ha descrito algún tipo de pérdida de función o algún tipo de cambio negativo. Siguiente. Por último, tenemos los signos de alarma. Los signos de alarma, ¿qué son? Y es que cuando un paciente ya está en control, estamos aplicándole algún tipo de tratamiento, ya sea por parte de odontología o por parte de oncología, es importante si el paciente, por ejemplo, nos dice que empezó a generar un dolor nocturno progresivo, ¿sí? Normalmente cuando hablamos de dolores progresivos, pues puede sugerir que el paciente oncológico esté teniendo una actividad tumoral mayor, ¿sí? Puede ser que esté generando una invasión ósea o que se puede generar algún compromiso nervioso. Es decir, si hay un crecimiento tumoral, puede ser que ya ese tumor esté afectando algún tipo de nervio en particular. La falta de respuesta a la analgesia nos hace pensar un poco más en que no estamos ante dolores nociceptivos, sino que es más un dolor de tipo neuropático, ¿sí? Que ya tendríamos que empezar a mirar si se puede trabajar, por ejemplo, con la pregabalina, por ejemplo, con unos medicamentos que ya tengan que ver un poco más con la parte del sistema nervioso central y periférico o con opioides, porque los analgésicos ya no van a dar, pues, como lo que se necesita para quitar ese dolor. La aparición súbita de neuropatías hay que verificar si tienen relación, porque podría ser que o se esté generando una parestesia por radiación o se puede estar generando una parestesia por una cirugía reciente o por una infiltración nerviosa de algún tumor que se está metastizando. Y también hay que verificar si el paciente está teniendo episodios de fiebres, si esas fiebres son recurrentes, hay que verificar, como había comentado Angie, esos pacientes al ser inmunosuprimidos están muy expuestos a sobreinfecciones, entonces hay que verificar cuando aparecen fiebres si estos pacientes están teniendo un proceso infeccioso inicial y verificar que hay que atacarlo y comunicarlo con oncología para que ellos tengan presente que hay que hacer un cambio para poder atacar esa infección secundaria. Lo otro, y por último, es la sospecha de progresión o recidiva. Como les comentaba, si el dolor persiste, si lo que se manda, la terapia no funciona, entonces hay que verificar y mandar una nota a oncología indicando que ya por parte de odontología ya se ha hecho todo el procedimiento, se han como usado todos los cartuchos y no hay mejoría alguna. Entonces, en oncología podrían ya empezar a revisar si hay algún tipo de metástasis o si hay algún tipo de complicación que ellos deberían de verificar y que deberían de tener en cuenta para ver si hacen algún cambio en el tratamiento. Vale, listo. Eh, bueno, súper, súper interesante
e importante este tema. Y para seguir un poco la presentación, entonces es importante tener en cuenta los principios generales del tratamiento para el dolor en pacientes que tienen diagnóstico de cáncer de cabeza y cuello. Como lo mencionó antes mis compañeras, el dolor de los pacientes, este dolor orofacial, no es homogéneo, va a variar según la localización del tumor, el estadio, tipo de tratamiento que está recibiendo el paciente. Es muy distinto un paciente que esté llevando terapéutica de radioterapia o quimioterapia o terapia conjunta, ¿no? Y también el tipo de evolución de la progresión de la enfermedad. Como le mencionó Daniela en varias ocasiones, estos pacientes son dinámicos, ¿no? Hay un constante cambio que puede variar en las diferentes áreas o en las diferentes etapas del tratamiento oncológico, ¿no? Es muy distinto las fases antes del tratamiento, durante y después. Y estos tipos de dolor, pues, suelen ser mixtos, ¿no? Hay un factor nociceptivo que ya se explicó bastante bien y un factor neuropático. Entonces, para el tratamiento debemos tener en cuenta varios factores. El tratamiento, como en todo lo antes explicado en los temas anteriores, tiene que ser individualizado, ¿no? Cada paciente tiene factores que hacen de que el tipo de tratamiento a seleccionar sea personalizado. Es importante saber el mecanismo del dolor que está padeciendo el paciente y también, sobre todo, adaptarlo a la fase de tratamiento oncológico en la que se encuentra el paciente, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar qué tipo de dolor está pasando el paciente con todos estos elementos que ya antes Dani ha comentado. No solamente valorar la intensidad, sino también el tipo, que es lo importante, ¿no? Para saber de dónde viene. Eh, Idealmente tratar precozmente para evitar que esto avance y que se haya un estado crónico, eso sería lo ideal. Eh, es importante también, nuevamente teniendo este factor dinámico, la reevaluación de forma periódica, porque eh, un inicio de un paciente no va a ser igual a la progresión posterior. Todo va evolucionando, va cambiando. Entonces siempre es importante la evaluación periódica. Y también mirar si hay un manejo integral de manera farmacológica y no farmacológica, dependiendo el estado del paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales que ya lo hemos venido mencionando? Pues puntualmente el control de dolor, preservar la función oral y que esto nos conlleva todo a la mejora de la calidad de vida del paciente. Entonces, como hemos visto, este dolor de tipo orofacial, tiene varios componentes, ¿no? Tiene componentes biológicos, funcionales, psicosociales, por lo cual es importante el enfoque multidisciplinario, ¿no? No se puede resolver desde una sola área. Entonces es importante la atención conjunta de todas las disciplinas involucradas, ¿no? La parte de oncología médica, que ellos los que van a mirar, digamos, el macro de la enfermedad, ¿no? El control del tumor activo con los tratamientos oncológicos pertinentes, la parte de radioterapia, el área que va a también controlar un poco las toxicidades generadas por la misma terapia, la parte de nosotros de odontología, que somos los encargados de diagnosticar, de desfocalizar, de controlar cualquier patología que pueda haber a nivel oral, el área de medicina del dolor, que ellos están enfocados en más dirigido, ¿no? Al tema del dolor como tal. La parte de cirugía maxilofacial, que son los que ven ya las estructuras que están eh, involucradas, ¿no? Activamente. La parte psicológica, psiquiátrica, que es un área sumamente importante, que de hecho que lo vamos a tocar en el siguiente webinar, porque es un factor sumamente importante para la atención al paciente, ¿no? La parte también de fisioterapia, fonoaudiología, pacientes que están presentando trismus, entonces también la parte de nutrición, ya que eh,
es muy importante la acción de la parte del nutricionista, porque al pasar por esta enfermedad, pues muchos pacientes al tener estos episodios de dolor tan crónico, se ve afectada la parte nutricional y por ende el mismo tratamiento oncológico. Entonces, depende del tipo de dolor, va a ser el tipo de tratamiento que se va a indicar, ¿no? En un dolor nociceptivo, que es este dolor agudo de origen inflamatorio, que está relacionado más con el tumor activo, donde hay una inflamación, en una mucositis activa o infección o trauma quirúrgico, va a ser atendido dependiendo la escala de lo que se presente, ¿no? Inicialmente, bueno, la parte analgésica, el paracetamol, los AINES, igual siempre con mucha precaución. La parte de los opioides también dependiendo el tipo de dolor agudo que esté presentando y tratamiento local del foco, ¿no? Si nosotros diagnosticamos pues infecciones activas, traumas o prótesis mal adaptadas. Eh, en el caso ya de un dolor neuropático que es muy prevalente, eh, conjunto al mixto, ¿no? Porque estamos hablando de pacientes que están recibiendo terapias oncológicas, pues, importantes, con dosis tóxicas importantes. Entonces, eso frecuentemente, pues, en los pacientes que nosotros estamos valorando, ¿no? Pacientes que han recibido radioterapia, cirugía oncológica, mucositis severa. Entonces, ya este tipo de dolor es muy distinto, ya es migratorio, como lo comentaron mis compañeras, es un tipo de dolor con características de ardor, corrientazos, hormigueos, parestesia, un dolor lacitante. Entonces, este dolor neuropático está subdiagnosticado y maltratado si no es identificado correctamente. Entonces, es importante toda la parte diagnóstica que comentó Daniela, bien esquematizado para poder tener un diagnóstico correcto. Entonces, ya en el dolor neuropático, pues el tipo de tratamiento pues cambia, ¿no? Hay una primera línea que en el artículo menciona la gabapentina y la pregabalina, que son medicamentos para pacientes con convulsiones, pero también tienen un factor muy importante en cuanto el dolor neuropático. También el uso de antidepresivos tricíclicos o los inhibidores de la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, que es estos dos grupos, ahora lo voy a comentar bien cómo es el accionar de ellos. También los opioides, pero lo mencionan más como manera coadyuvante y es muy importante tener en cuenta que este tipo de terapéutica pues tiene que ser de ajuste progresivo, ¿no? Mencionan que depende la escala del dolor que presenta el paciente, pues el ajuste de la dosis administrada pues se va viendo de manera progresiva, viendo los resultados. Y sobre todo pues un seguimiento estrecho por parte del médico. Entonces, estos dos grupos que mencioné, antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, lo que hacen, ambos grupos aumentan la serotonina y la noradrenalina del sistema nervioso central. Si bien está utilizado para situaciones de antidepresivos, lo que hacen es ayudan y refuerzan las vías descendentes inhibidoras del dolor, por lo cual disminuye la hiperexcitabilidad neuronal típica del dolor neuropático. Entonces, lo que nos va a dar como consecuencia y van a ser eficaces para estos tipos de dolores puntuales, ¿no? El tipo de dolor de ardor, corrientazos y parestesia. Entonces, se utilizan mucho para el tipo de dolor. Es importante también discrepar el manejo terapéutico según la fase oncológica en la que se encuentra el paciente.
Inicialmente, antes del tratamiento oncológico, nuestra parte como dentistas es evaluar de manera integral, eh, principalmente con el objetivo de eliminar focos infecciosos, registrar también en la escala del dolor si ya presenta un dolor inicial, y sobre todo pues la educación al paciente, que lo hemos mencionado muchísimo en todos los webinars anteriores, la importancia de la educación al paciente en cuanto a, a la educación de higiene oral, ¿no? Entonces, esto básicamente, ¿qué nos va a dar como resultado? Pues idealmente prevenir el dolor severo, ¿no? Ya hemos visto y tenemos mucha referencia bibliográfica que la atención temprana, la eliminación de focos infecciosos, ayudan mucho en repercusiones que puedan surgir después del tratamiento, durante el tratamiento y después. Entonces, el objetivo principal es esto, prevenir el dolor severo durante la radioterapia o la quimioterapia. Ahora, durante el tratamiento, pues ya tenemos ya, eh, digamos, problemas un poco más frecuentes como la mucositis, que es la toxicidad más, eh, que más aparece en casi todos los pacientes. Eh, También ya presenta dolor intenso, que es característica de la mucositis. Eh, También problemas frecuentes como el trismus, disfagia. Entonces, ya en este tipo de problemas, en este tipo de consecuencias que vemos, ya el manejo pues va a ser más direccional, ¿no? Si depende de la escala de mucositis que tenga el paciente, pues de pronto la terapéutica ya va a ser de manera tópica, o de pronto ya más sistémica, o ayudándonos con terapéuticas con fotobiomodulación, o sea, ya dependiendo del diagnóstico de la escala de lo que está padeciendo, ¿no? Eh, es importante nuevamente la intervención de nosotros como dentistas de manera continua y comunicación también con la parte de oncología. Y ya en la parte de post-tratamiento, un poco las características que vemos es que hay un riesgo mayor de dolor crónico, ¿no? Son los pacientes que ya tienen dolores eh, latentes, crónicos, ya hay un predominio de un factor neuropático, ¿no? Ya no es tanto un tema nociceptivo, un tema agudo, ¿no? Ya son temas donde ya hay una injuria a nivel eh, neuronal. Entonces, eh, también vemos que hay una afectación funcional persistente, ¿no? Entonces ya el abordaje va a ser muy distinto. Es pacientes que tenemos que valorar periódicamente el dolor, porque esto va a ir en evolución. En pacientes que han tenido recesiones a nivel orofacial importantes, eh, vemos la parte muy importante de rehabilitación oral y funcional, que va a ayudar mucho al paciente que pueda volver a tener de mediana a mayor escala, pues funciones normal del habla, de comer. También es muy importante el apoyo psicológico, ¿no? Esos pacientes que tienen dolores ya de manera crónica, pues el factor psicológico es muy importante, este acompañamiento que debe ver de la parte de psicooncología, ¿no? Y como lo mencioné en un comienzo, pues es un manejo multidisciplinario sostenido, o sea, es un grupo de todas las especialidades que van a ir en conjunto en esta valoración, en este acompañamiento al paciente. Entonces, un poco para resumir, el rol específico de nosotros como odontología, como equipo odontológico, primero es diagnosticar, ¿no? Diagnosticar el tipo de dolor que presenta el paciente, si es un dolor que viene de origen dental o del tumoral o neuropático o miofacial. Entonces, determinar bien
con todas estas herramientas que nos han mencionado mis compañeras, para poder direccionar bien el tratamiento. Sobre todo importante, pues el tema de prevención, mencionan mucho que es fundamental pues para prevenir pues infecciones, disminuir de pronto algunas radios o radionecrosis, de pronto algún traumatismo, eh, también de manera que podamos manejar el dolor de pronto cuando ya hay afecciones locales con terapias tópicas, ajuste protésico, higiene oral adaptada, educación al paciente. Entonces, digamos que todos esos elementos nos van a ayudar mucho a poder contrarrestar de pronto ese dolor inminente que va a pasar, pero con nuestra acción, pues, y no solo de nuestra parte, sino, como lo mencioné, de todas las especialidades, hacer que sea menos injuria para el paciente, ¿sí? Entonces, bueno, un poco comentando también esta parte de la parte psicosocial del dolor, la dimensión que puede haber. Entonces, estos pacientes están propensos y tienen una alta prevalencia en temas de ansiedad, de depresión. Esto también se asocia un poco entre el dolor severo, el dolor crónico. Hay un impacto negativo de sueño, como lo mencionó Daniela. El tema del sueño es sumamente importante y se ve en muchos pacientes que de pronto hemos podido ver nosotros en consulta que, que el tipo de dolor que están padeciendo pues afecta directamente a la calidad de vida, ¿no? Tanto en la parte nutricional, en la parte del sueño. Entonces, todo esto hace una suma y repercute en la misma terapéutica oncológica de pronto que está pasando el paciente. Entonces, es muy importante pues la intervención de la parte psicológica, es importante una intervención temprana, como decía Daniela, ¿no? Este paciente de pronto al ir a urgencias no hay un buen diagnóstico al comienzo y el paciente pues se queda ahí, ¿no? Entonces es importante la parte de la intervención temprana del lado de nosotros, ¿no? Es importante también una comunicación empática y un trabajo conjunto con salud mental, ¿no? Eso es importante de la parte psicosocial que ayuda muchísimo y engloba en este tema. Entonces, un poco para resumir todo lo antes mencionado, el dolor en pacientes con cáncer de cabeza y cuello no solo es un síntoma, ¿no? Es una entidad clínica compleja que tiene que ser valorada por varias áreas. El dolor neuropático es frecuente y debe identificarse, ¿no? Hemos visto también el dolor mixto, que es el más frecuente que vemos en esos pacientes oncológicos. Hemos visto y se ve en la literatura que el tratamiento aislado es insuficiente, insuficiente, es insuficiente totalmente. Entonces, no podemos nosotros trabajar de manera eh, individualizada, ¿no? Porque de nada vale que nosotros atendamos una parte cuando los otros factores no están siendo atendidos. Entonces es importante ver al paciente como un todo, ¿no? La atención multidisciplinaria mejora resultados clínicos y la calidad de vida. Y como ya lo hemos visto, la odontología tiene un rol clave en la prevención, en el diagnóstico y sobre todo en el seguimiento. Y bueno, mencionando un poco, bueno, ya hemos terminado la presentación y un poco mencionando el precedente para el siguiente tema que les comenté, es la parte de oncología, ¿no? Que es una lista sumamente importante tanto a nivel de nosotros como clínicos para atención con los pacientes, saber de pronto conocer herramientas que nos puedan a nosotros ayudar para poder atender de una manera un poco más empática, un poco más profesional. Entonces, saber estas herramientas para poder
ayudar al paciente, ¿no? Entonces, bueno, es una invitación para el siguiente webinar que ya de pronto ahora lo comentamos cuándo va a ser. Y nada, muchas gracias a todos por su atención, por conectarse. Realmente valoramos muchísimo el tiempo que nos dan en todos estos webinars que hemos tenido. Y eso, no sé si mis compañeras quieran decir algo. Carly, es que Osmani había Ujú, preguntado, sino que no había tenido la oportunidad. Dice, sabemos que el paciente oncológico está contraindicada a la extracción dental. ¿Cuál sería el ujú. medicamento de primera elección para el control del dolor neuropático? Bueno, pues estaba pues pensando en resolver la pregunta a la paciente, a la persona, pensando en pacientes, a la persona, es, hay que primero identificar por qué nos está contraindicada la extracción, ¿sí? Que mirar si el paciente no sé, está siendo tratado con antirresorsivos, está siendo irradiado o tiene, sí, temas de medicamentos como denosumab que pueda generar una osteoradionecrosis o una osteoquimiorrecrosis, o si es que el paciente tiene una neutropenia o si el paciente tiene una trombocitopenia, no sé, verificar realmente cuál es la contraindicación en ese momento para el paciente, ¿cierto? Porque, pues lo ideal en este tipo de pacientes que tienen un diente que es para extracción, pero que en el momento no está indicado extraerlo, pues creo que lo habíamos dicho en otro webinar, por lo general tratamos de hacerla, como decimos nosotros, decapitar el diente, dejarlo poco funcional, pero es preferible hacer una endodoncia antes que una extracción siempre y cuando la endodoncia la realice un endodoncista, ¿cierto? Y que no haya sobreinstrumentación. Es decir, hacer como una endodoncia corta, de manera que no se vaya a generar como eh, contacto con el hueso, ¿sí? Y tratar de desfocalizar al paciente. Si, por ejemplo, estamos hablando de una pulpitis o algo así, si el paciente está con dolor, desfocalizarlo. Pero si ya estamos hablando, por ejemplo, de una extracción que esté causando un dolor neuropático, pero ya de tipo, no sé, como del nervio, ya podríamos pensar entonces en mandarle un tratamiento más analgésico. De pronto ya pensar en darle una pregabalina. La pregabalina hay que utilizarla con mucha Sí, ya. cuidado porque hay gente que puede tener, por ejemplo, alergias o puede tener, por ejemplo, insuficiencia renal, como este medicamento se excreta por riñón. Entonces hay que mirar realmente el contexto general del paciente, primero saber por qué está contraindicado en el paciente, qué es lo que sucede. Y en ese orden de ideas, cuando ya tengamos definida la causa de la contraindicación, pues yo particularmente, ya ustedes me dirán, Angie y Carla, indicaría hacer una endodoncia en el caso en que haya dolor en el diente. Si el dolor no es en el diente, sino que ya es en alguna parte como, no sé, una neuralgia del trigémino o algo así, entonces ya sería, no sé, tratarlo con un neurobión o con un opioide para el dolor, para el manejo del dolor. Esa sería como mi recomendación. No sé ustedes qué opinan. Yo, bueno, es que ahí no sé si está preguntando porque, no sé si está afirmando preguntando, de que dice, sabemos que el paciente oncológico está contraindicado a la extracción dental. No sé si son dos preguntas o, bueno, no Ah, sé, ok. porque igual, Ujú. o sea, que el paciente sea oncológico no significa que está contraindicado, pues, totalmente en la extracción, o sea, depende del caso, porque el paciente oncológico, o sea, está en tratamiento, ya terminó, no sabemos si una cosa es quimio, otra cosa es radio, entonces no siempre porque es oncológico no se le puede sacar los dientes. O sea, ese es como el mito y es como el miedo que la mayoría tienen, pues los odontólogos al hacerlo. Entonces hay que evaluar siempre bien el caso y se puede hacer la extracción dependiendo de, pero o sea, no es que esté totalmente prohibido. Y cuando dice del medicamento de primera elección, lo digo porque son diferentes, porque si hay una extracción dental y hay un dolor, pues lo que decía Dani, esto sería un daño tisular, o sea, no es de tipo neuropático, o sea, toca descartar de que sea neuropático.
que sea nociceptivo y entonces no tienen la relación ahí. Pero medicamento de primera elección para mí, la gabapentina, que es el gabapentin, cápsulas de 300 miligramos, es como lo que más, o sea, pues resulta mejor como en oncología, aproximadamente unos 5 o 7 días, pero sabiendo que ese es el puente antes de ir a paliativos o antes de ir a oncología o antes de ir a neurología. O sea, yo lo haría eso como primera línea y, y evaluar también una pregabalina también podría ser, pero yo gabapentina de 300. Sabiendo que Ujú. sí es, que sí es neuro, o sea, si se extrajo el diente y ver, corroborar que no es daño tisular, gabapentina. No sé, Carla, ¿qué opina? Sí, bueno, lo mismo. Con el tema de lo único para agregar, claro, el tema de la extracción es un tema que es muy independiente del tipo del paciente, ¿no? Eh, es muy distinto, por ejemplo, un paciente que ha recibido radioterapia a nivel local por un cáncer de lengua, entonces el diente comprometido está justo en la zona irradiada, entonces, y hay que hacer la extracción de esa zona, ese paciente tiene mayor probabilidad de hacer una osteoradionecrosis que un paciente de pronto que ha llevado quimioterapia en otra zona alejada a nivel oral. Siempre hay que verlo al paciente de forma individual, ¿no? Entonces, eh, para agregar nada más, es muy importante en la comunicación con el oncólogo, ¿no? Nosotros, si bien podemos discrepar y ver, ok, este paciente sí podemos hacerlo porque hemos visto que las dosis de quimioterapia o el medicamento tiene, eh, tiene repercusiones mínimas o evaluamos el caso de manera global, pero es importante igual nosotros hacer como un informe de lo que hemos visto, la indicación del tratamiento puntual que se va a hacer y tener, digamos, la verificación del oncólogo, ¿no? Que nos diga, sí, podemos hacer el tratamiento sin problema. Y ahora lo que mencionó Daniela es cierto, hacemos mucho eso también. De pronto, piezas que están indicadas para extracción, pues se hace el tratamiento de endodoncia y el diente se queda como se hace como si fuera un perno tapa, eh, se queda al ras. Entonces, igual hay que valorar también el estado en el que el paciente llega, ¿no? Si es un paciente que está recibiendo tratamiento de quimioterapia, no podemos hacerlo en ese momento, ¿no? Tenemos que esperar los periodos de ventana en donde ya no hay un estado de neutropenia, entonces igual con la venida del paciente, ¿no? Esto es en el caso que el paciente durante el tratamiento oncológico pues tenga un dolor dental pues muy agudo y la indicación sea esa, ¿no? Idealmente se busca que no, por eso que es importante la atención antes, es importante eso. Y, Tenemos y eso. una otra pregunta Ujú. en la que nos preguntan, bueno, ¿el ardor bucal se lo trata como dolor neuropático? Respondo yo y después, sí, bueno, yo ¿qué digo? Eh, Primero hay que ver la sintomatología, o sea, hay que descartar, sí, hay que descartar que primero que no sea un daño tisular, ver que no haya una lesión cerca. ¿Cómo podemos saberlo? Pues le ponemos anestesia. Una anestesia tópica. Le ponemos anestesia tópica y si el dolor no pasa, entonces ya vemos que no es tisular. Si sigue todavía, si no mejora ese dolor, entonces eso nos puede dar una indicación de que es neuropático. Entonces, ver de pronto también que no haya candidiasis, que no tenga reflujo, por ejemplo, una deficiencia de vitamina B12. O sea, hay varias condiciones que hay que, o sea, evaluar y ya lo último, si ya no encontramos nada de esto, ahí sí ya se trataría como un dolor neuropático, pero no siempre el ardor
es neuropático, o sea, es lo último que nosotros llegamos después de descartar. Exacto, sí, es más como porque, o sea, como que el dolor neuropático nunca va a ser la primera opción. Si primero se evalúa primero clínicamente, porque el paciente cuando llega clínicamente, si es de esas típicas consultas por teléfono, Ujú. pues sería muy complejo, ¿sí? Que le digan a uno, tengo un paciente con ardor o yo soy la paciente y tengo ardor, ¿no? Porque habría que mirar si en la zona donde tiene ardor la mucosa o el tejido está intacto o hay una lesión que sugiera, por ejemplo, la mucositis genera un ardor, una quemazón impresionante, pero es a nivel de tejido. Como decía Angie, una candidiasis, un reflujo, ¿sí? Pero si el paciente no tiene ningún indicativo clínico al momento, uno pues se apoya en imágenes diagnósticas, ¿no? Se puede mandar a hacer una radiografía para ver cómo está el hueso, se puede mandar a hacer una tomografía o lo que sea, cualquier tipo de ayuda a imagen diagnóstica que nos permite ir descartando hasta el final verificar realmente si se trata de un daño a nivel neuropático. Pero por lo general, digamos que llegar al diagnóstico de que sea neuropático toma, no es como tan inmediato. Pues en mi experiencia me parece que no es lo primero que uno piensa. No, igual siempre yo creo que a nivel de tratamientos, pues es siempre como de menos a más, ¿no? Verificar, porque es muy frecuente el tema de mucositis, de serostomía, que también nos dan estos signos o estos síntomas de ardor, ¿no? Entonces, verificar si el flujo salival, pues, es el adecuado, si de pronto el paciente ya se ve clínicamente zonas eritematosas, ulcerativas. Entonces, eh, viendo toda esta parte diagnóstica, valorar, entonces, ok, no hay mucho flujo salival, pues va más por una serostomía. Entonces, tratar la serostomía y valorar de pronto si el tema de ardor, pues, mejoró, ¿no? Y atendiendo con todas estas herramientas primero, y ya si persiste, pues valorar ya un tema neuropático. El síndrome de la... Hay Acá hay otra otra pregunta pregunta. más. Ujú. Dice, ¿el síndrome de ardor bucal se lo diagnostica por exclusión? ¿Cuál? ¿De boca Sí, ardiente? sí, El síndrome de boca ardiente, ajá. el SBA. Sí, ese es por exclusión, descartado por exclusión y ya se llama síndrome cuando ya es igual o mayor a 3 meses, o sea, cuando este dolor ya es persistente y se ha descartado todo lo que No lo hemos voy a dicho. decir más. Ujú. Ujú. Sí, es más como por descarte, porque pues digamos que se le han hecho todas las pruebas, no hay nada clínico que indique, eh, no ha habido ninguna lesión tampoco de tipo como una cirugía previa donde se haya podido lastimar algún tipo de nervio, se haya podido lesionar o algo. Entonces sí es como más por descarte. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que hemos respondido ya todas las preguntas, no sé si hay algo todavía, pero bueno, nada, pues agradecerles por su participación, a ustedes también, Daniela y Carla, siempre también por su tiempo, su exposición, por sus comentarios, sus aportes siempre como tan claros. Entonces, ya tenemos fecha del próximo, Eh, es 24 de febrero, ¿cierto? sí. Igual Exactamente. quería preguntar, a ver, no sé qué le parece a usted, chicas, como el siguiente webinar va a ser una conversación con una psicóloga y vamos a Tenemos hacerle invitadas. Sí, vamos a hacer algunas preguntas, entonces también de una manera para que podamos participar todos, si alguno tiene alguna pregunta o algo que quisiera comentarle para nosotros prepararlo dentro de esta conversación que vamos a tener, para tenerlo presente, ¿no? Entonces nos pueden escribir al, al DM de Cuidando Sonrisas, ¿puede ser? Instagram o Sí. si no al correo El también donde correo. se les envió O la también, invitación por sí, cualquier, por cualquier claro, medio si nos de pueden pronto, ajá, escribir.
Sí, si de pronto hay alguna pregunta puntual, ¿no? que quieren hacerle. O si Pues conocen así. de pronto algún paciente que quiera Muy estar bien. también, pues Sí, buenísimo, sería muy que se interesante. una Ujú, y así aprovecha también y si tienen alguna duda puedan resolverla o si se quieren quedar con el contacto de la persona que vamos a tener de psicología o algo así, o si ustedes conocen de un paciente que tal vez no se pueda conectar, pero que le interese ese tema y que de pronto pueda conectarse con la doctora, entonces pues también sería importante. ujú. Listo, eso sería Bueno, todo. Bueno, muchas muchísimas gracias a gracias todos. y nos Vemos Muchas vemos en el gracias. próximo webinar. Hasta la otra webinar.